clínica médica quirúrgica de animales pequeños. Por otro lado, si me permiten, quiero dar las excusas de la presidente del Consejo Profesional, la doctora Viviana Sass, y de la secretaria, la doctora Andrea Zacuto, quienes se encuentran representando a este Consejo Profesional en un congreso en el exterior. Y bueno, ya lamentablemente fue impostergable, ya tenían los pasajes aéreos, todo, y no pudieron asistir. Pero me encomendaron que le dé las gracias al doctor, que es un honor tenerlo acá con nosotros, y las gracias a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias y esta es la casa de todos ustedes. Gracias. Bueno, ante todo quiero agradecer al Consejo Nacional que me ha permitido crear algo que no es un capricho, ¿no? Me preguntaba Marco Caviglia por qué lo hacía, porque tener el reconocimiento de los colegas a esta altura de haber cumplido 50 años de profesión, ya ahora soy un cincuentón de la profesión, me recibí a los 24 y tengo 74, así que tengo ya 50 años de profesión. Me quiero dar el gusto de que mis colegas reconozcan la trayectoria. Es absolutamente mirarse el ombligo. Estoy haciendo. No piensen que lo hago por otra razón, porque me ha costado tiempo, me ha costado desvelos al consejo, han tenido que analizar mi currículum, y más allá de que por 3 veces el concurso en los decanatos que mi amigo Hugo Álvarez tuvo por 4 vez, por 4 veces en La Pampa, siendo profesor titular de la materia durante 22 años y director del Hospital Escuela. Más allá de eso, que podría avalarlo fácilmente, yo necesitaba esto a esta altura. Bueno, elegí un tema muy particular, muy especial, que otras personas que están acá presentes saben que compartimos. Pero vos, Mariana, que es el enfoque Una Salud y Animales de Compañía. Entonces, a ver, vamos a ver si esto es verdad. Yo tengo que, ¿cuál tengo que apretar? ¿El izquierdo o el derecho? El derecho. Aprieto el derecho, pero no pasa nada. Vale. Entonces me vas a ayudar vos y yo te voy a decir la próxima y vos me vas a decir. No pasa nada. Bueno, vamos a hacer a la usanza manual. Bueno, lo cierto, este soy yo. Quiero aclararles, el de la izquierda, lo de la izquierda es simple. Yo soy el de la derecha. Porque observen la cara de Inti, que es un perro pila argentino. Nosotros en casa tenemos 3 perros pila, uno con pelo, que nacen uno de cada 4 por una razón genética, y 2 sin pelo. Pero, ¿por qué tengo un perro pila? Por la misma razón obsesiva por la que estoy acá. Yo tengo que cumplir mandatos. Como soy hijo de gringo, el mejor mandato que puedo cumplir es tener un perro que tiene 400 años en América, mucho antes que yo. Toda mi vida quise tenerlo, me lo regalaron en Salta, me regalaron a la madre en Salta, y como la vida de Venga no hace cálculo cuando se va a morir más o menos, entonces dije, vamos a hacerla tener cría para que cuando nos muramos, quizás sean lo suficiente viejitas para que se mueran ellos con nosotros, lo más o menos por ahí. Bueno, arriba está lo que hago hoy en día. Hoy dirijo con mucho ahínco el Observatorio del Vínculo Humano-Animal. Me ha cobijado después de la jubilación la Universidad Nacional Arturo Jaureche y dirijo también la menguado Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, que, bueno, está muy cacheteada. Pero básicamente esta es la verdad. La siguiente, por favor. La salud es una sola y tiene 4 patas. Entonces, yo tenía que buscar alguna homología para asociar el concepto del enfoque en la salud. Quiero decirles que tenemos una representante argentina en la Organización Mundial de la Salud. Insólitamente es un país tan raro que no estamos en la Organización Mundial de la Salud, pero tenemos una representante argentina, que es la doctora Natalia Casas, que representa a la Argentina en el enfoque en la salud. ¿Qué es el enfoque en la salud? Se avivaron, después se van a dar cuenta que nosotros nos avivamos antes, porque voy a hacer una referencia histórica, se avivaron de que la salud es una sola.
y que hay una medicina, y lo tengo aquí a mis alumnos, que a su vez de ser médico veterinario es médico humano, es el médico de estos monos desnudos que se llaman seres humanos, que hay dos medicinas. Una medicina hegemónica que plantea que todo se cura con una infección se cura con no me importa de dónde. Es decir, y otros que hacen una medicina un poco más, podríamos definirla holística si la palabra holística no significara alguna cuestión naturista o cosa por el estilo. Pero en realidad es más integral, llamémosle integral, donde lo social, lo familiar, lo emocional tiene mucho que ver, muchísimo que ver. Y este es el concepto. Por eso, cuando terminé la maestría en la Universidad Favaloro, de que me siento particularmente orgulloso, empecé a decir que no atiendo más perros y gatos, no atiendo vínculos. ¿Por qué? Porque ningún perro se quejó porque yo le diera un antiparasitario amargo. Ningún gato se quejó porque le dolió la vacuna. Siempre hubo un tutor que se vinculó conmigo. Entonces, si no hago una tríada y atiendo esos vínculos, estoy en otro ascensor. Estoy en un ascensor que a mí no me gusta hacer. No me interesa, no me divierte. Ya me aburrí de ese ascensor, que significa, señora, denle un antibiótico y se curó y se terminó. No me importa lo que te pase, porque total es en todo caso, es un afecto que me traen a buscar de mi expertise. Y a través de ese expertise, yo manejo el vínculo. Y he tenido la suerte de atender desde perros de presidente hasta perros de linchera. Lo digo literalmente. Gracias. Una más, encendé una más. Pues, como estaba recién, ahí está, me parece que está fenómeno. Ahí está fenómeno. Entonces, se me ocurrió esta homología de decir, tiene cuatro patas la salud, porque la salud tiene cuatro criterios para tener en cuenta, no importa si hablamos de salud humana o si hablamos de salud animal. Yo no hablo de salud animal, yo hablo de salud. La siguiente, por favor. La primera pata es la prevención. Y la prevención tiene a su vez tres ejes. La vacunación, dejémonos de joder con esta historia de que las vacunas te transforman no sé, se te pegan las cosas, o cosas por el estilo, o hablas en ruso, o te transforman, te transportan la enfermedad. La vacuna, estoy pensando un método para transmitir el concepto de vacunación, y los que peinan canas o no peinan nada se van a acordar que cuando éramos chicos el portero traía los tinteros al aula. Venía con un portatintero de madera que tenía agujeritos. Entonces un día se me ocurrió y el otro día el carpintero me dio una tira que justo había buscar una tabla con agujeritos y tapitas. Las tapitas son los individuos vacunados y los agujeritos sin tapita son los no vacunados. Y tirar una pelotita, esto lo quiero hacer en los medios de comunicación, tirar una pelotita que cae en el vacunado. Y si no, rebota. Si el 80% de esos agujeritos están tapados, va a rebotar. Esto se llama inmunidad empanada, la famosa, lo aprendimos en la pandemia. La pandemia nos sirvió a nosotros médicos veterinarios para persuadir a la gente de que la revacunación, la dosis rappel, la dosis de memoria es algo necesario. El sistema inmunológico necesita rememorar lo que de alguna manera grabó, como cuando nos acordamos de una poesía que nos hicieron aprender cuando éramos chicos. La segunda pauta es la educación y la comunicación. Yo lo meto todo junto. Si yo no educo ni comunico, no puedo tener prevención. Yo prevengo con una vacuna, prevengo con la comunicación y prevengo con la educación. Celebro que ahora parece que la gente está dejando de vacunar porque aparecieron los terraplanarios y aparece ahora en la publicidad en televisión que dice vacune a su chico, porque hay un plan de vacunación. Tenemos un orgulloso plan de vacunación humana con 17 vacunas obligatorias y gratuitas. Pocos países en el mundo se pueden dar ese lujo. Entonces, la primera pata, puse una pata de perro, la primera pata es la prevención. La siguiente, por favor. La segunda es la organización. Aún en medicina veterinaria, que estamos muy desorganizados porque yo digo que somos tenistas. Es decir, todos single jugamos. No sabemos jugar ni un doble. Es decir, jugamos. En cambio, la medicina humana, por primera vez y por única creo voy a hacer la diferencia, está ordenada. Tiene un sistema social, tiene un sistema sindical, tiene un sistema de prepagas, tiene un sistema de medicina pública y de medicina privada.
es muy difícil que alguien se quede sin ninguna atención frente a un accidente en la calle. Frente a un accidente en la calle de un animal, olvídate que nadie se hace cargo. O se hace cargo la solidaridad o el voluntarismo. Entonces, la organización con una atención primaria a tiempo es la clave de la historia. No es verdad que te va a ocurrir como ocurrió en Río Gallegos, que hicieron un gigantesco hospital y después no tenían neurocirujano para cumplirlo, o neurólogo. Creo que todavía siguen buscando el neurocirujano después de 25 años. Porque no encontrás un neurocirujano que quiera ir al ostracismo, y lo digo conociendo el tema, de Río Gallegos, donde queda desactualizado. Hemos vivido con Hugo casi 5 años en un pueblo de 1000 habitantes, y no existía internet, porque hoy con internet, olvídate, vivo donde quieras. Es decir, porque verdaderamente no entiendo cómo no nos actualizamos o no se actualiza más rápidamente el propio colega. Pero en aquel entonces nosotros teníamos dos amigos, Blue y Henderson, donde hicimos el segundo diagnóstico en toda la provincia de La Pampa de enfermedad de la mucosa, y un 26 de septiembre, que fue el aniversario mío de recibirme, un sábado a la mañana que nevaba. Nunca nevó en el pueblo, salvo ese día que nosotros hicimos ese diagnóstico, que por supuesto debo contarles que los dos nos miramos, y puede haber hecho el reloj, y entender que estábamos por ese lado, dijimos, necesitamos analizar alguna cosa. Mentira, necesitábamos corroborar el diagnóstico, los dos casi recién recibidos, el diagnóstico, que fue un éxito, y a partir de ahí empezamos a trabajar en él. La siguiente, por favor. La tercera pata es la complejidad regional progresiva. ¿Qué significa? Tengo atención primaria, pero en la atención primaria podés tener una gripe, o podés tener un cáncer de pulmón, o la arteritis viral del pavo, que existe como enfermedad. No debo decir que nunca la vi, pero siempre me llamó la atención el nombre. Lo cierto es que necesitas una atención de complejidad creciente en forma regional, y cada vez más accesible y cercana fácil. Es decir, el sistema del Hospital El Cruce, del Hospital de Esteban Echeverría, del Hospital de Las Matanzas y demás, está muy armado. Está armado para que una persona aparezca en la atención primaria con un problema, el problema sea derivado al de próxima complejidad hasta el de máxima complejidad. Por ejemplo, el Cruce, donde tengo el orgullo de trabajar, que es un hospital donde se hace trasplante cardiopulmonar, como nosotros hacemos una vacunación, más o menos con ese mismo nivel, donde hay un crecimiento importante de la medicina, y donde tenemos incorporado el primer perro en la Argentina facilitador terapéutico. Ya ahora lo pudimos exportar a varios hospitales más, pero el primero de todos fue ese, que es un perro facilitador, el que entiende que el que está internado no es una cosa, sino un ser. Yo me acuerdo cuando, que literariamente se llamaba Piolín de Macramé, pero médicamente era Florencio Cardó, decía que cuando un niño llora por hambre, el mundo es una teta, y que siempre hay que internar a la madre con el hijo. Yo tuve un hijo, y tuvimos nuestro hijo menor, que se internó al mes de edad en el Garrahan, y se internó con la madre. Concepto Escardó. Este concepto que todavía no logramos vencer en la medicina veterinaria, donde metemos al perro en una jaula cuando está internado. Subimos, porque la complejidad ahora es seria, pero no subimos en entender que es un ser vivo, y entender que ese ser vivo está vinculado con otro ser vivo, que además labura, que no necesita visitarlo de 7 a 8, que en realidad que es mucho más fácil que esté junto a ese tutor a que esté alejado de ese tutor. Este concepto, que no parece humano o racional, y que parece revolucionario, es el concepto obvio, que lamentablemente en el mundo no se tiene en cuenta, que son seres vivos que necesitan una internación de conjunto con su tutor. No digo que el tutor esté 24 horas, pero digo que tengan acceso posible en determinado momento, que pueda hacerle al animal una estancia mucho más grata, mucho más posible, y que además acelere los procesos curativos. La siguiente, por favor. La cuarta y la última pata tiene que ver con la capacitación y la accesibilidad de los recursos técnicos. Y acá es donde yo creo que fallamos más como médicos veterinarios. Porque la capacitación es individual, no es global, donde las 25 facultades,
no tenemos. Cuando nosotros nos recibimos había 3 facultades: Buenos Aires, La Plata y Corrientes. Nosotros participamos, lo miro por los dos participamos de la fundación de la Universidad de La Pampa, en una escribanía de 3 pisos. Era así, en la escribanía. Y participamos también de la dictadura, en la cual un cabo fue por 3 días decano de la Pampa. Doy fe, esto es literal lo que estoy diciendo. Entonces, cuando alguien no tiene memoria para atrás, yo la tengo y él la tiene también, nosotros hemos sido partícipes del crecimiento de una facultad que hoy tiene 800 hectáreas en el colegio agropecuario, tiene 120 hectáreas a 10 kilómetros de la ciudad, 5 hectáreas en un campus y 1.200 hectáreas en otra. Es la universidad que más potencial agropecuario tiene, no tengo ninguna duda, en su Facultad de Ciencias Veterinarias, y por suerte pusimos nuestro granito de arena. Hoy, gracias a Hugo y a quien les habla y a mucha gente de mucho esfuerzo, el Hospital Escuela es uno de los hospitales más importantes de las 25 facultades. No digo el mejor, pero sí digo uno de los 5 más trascendentes. De hecho, ayer Marco Caviglia, que lamento que no esté hoy en día, me consultaba sobre un trabajo de osteofibrosis pulmonar publicado por todos alumnos de la exalumnos de la facultad, exalumnos nuestros, que él tenía un caso y lo estaba consultando. Y me dice: ¿los conocés? ¿Cómo no lo voy a conocer? Uno es el actual director del Hospital Escuela, otro es la vicedecana, otro es, está en España trabajando, etcétera, etcétera. Quiero decir que uno tiene una misión en la vida, y esa misión tiene que ser clara para cumplir. Uno no pasa el cohete acá. Y si pasa el cohete y no se da cuenta, pasó inútilmente y dejó de ser protagonista de su vida para ser espectador de su vida. No quiero que sea lo mismo. La siguiente. Entonces, las 4 patas se aplican al enfoque de una salud de la que el animal siempre es una parte innegable. La siguiente. ¿Por qué decimos animales de compañía? Quiero deconstruir el lenguaje, porque yo milito las cosas, y una de las cosas que milito es la deconstrucción del lenguaje. Un día me di cuenta que mascota no hay que decir. ¿Por qué? Porque mascota, dice la Real Academia Española, es cosa que se asimila a un talismán, cosa que da suerte. Ninguno de nuestros perros nunca, y hemos tenido 30 perros, 25 perros, 20, qué sé yo, entre perro y gato hemos tenido 25 animales, ninguno fue una cosa que nos dio suerte. Nos da buenos recuerdos, nos da nostalgia, nos da afecto, nos da entrega total, nos conecta con los mejores sentimientos, las que quieran ustedes. Pero por suerte eso lo pudimos transmitir a nuestros hijos, que cuando pierden un afecto, están perdiendo un afecto en serio, no es moco de pavo. Y cuando tenemos un animal en la clínica, que sigo haciéndola cotidianamente, 2 veces por semana, en ese momento estamos entendiendo un afecto muy importante en la persona con la que yo me conecto, porque hay otra persona con la que me conecto diferente, y me parece que me conecto, pero hago gala de mi propia ignorancia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo soy de los que piensan que dentro de 300 años de gobierno van a decir: mirá, operá, estos eran unos brutos, mirá, usaban antibióticos para curar, que podían curarlo, andás a ver por qué hace 300 años para atrás. Lo saqué un día, me fui 300 años para atrás. Y 300 años para atrás se murió Jefferson porque le pusieron muchas sanguijuelas. Y se murió. Y no tenían que ponerle ninguna sanguijuela, porque no tenía nada con la hipertensión ni con nada con el estilo, si es que sirvieron para eso. Entonces, el mismo chiste nos van a hacer dentro de 300 años, cuando hoy tenemos anticuerpos antidolor, que funcionan, que es lo peor de todo, funcionan. Tenemos anticuerpos antirrascado en el perro. Imagínense, y accesibles, relativamente accesibles económicamente hablando. Entonces, me parece que estamos por un camino que la limitación es la económica, y la limitación es que estamos en Argentina, estamos en el patio trasero, una cantidad de cosas, pero el mundo va para otro lado. Entonces, hablamos, es decir, ¿por qué decimos animales de compañía? Porque son seres sensibles, sintientes y sufridos. Entonces, yo siempre, ustedes no me van a escuchar jamás decir mascotas, yo digo animales de compañía. No hablamos de dueños, sino de tutores, porque yo soy dueño de mi celular, yo soy dueño de mi auto, así lo dice la cédula verde. Pero no soy dueño de mis hermanos, de mi hermana, no soy dueño de mis padres, no soy dueño de mis amigos, no soy dueño de mi esposa, ni soy dueño de mis hijos. En todo caso, convivo con ellos. Tengo un afecto marcado hacia muchos de ellos.
pero no soy el dueño. Entonces, si no soy el dueño, ¿qué soy de mis animales de compañía? El tutor legal, porque son incapaces legales. Porque ningún perro se presentó ante una fiscalía de la UFEMA a decir me han maltratado, no me dieron de comer ayer. ¿Me explico? Y yo tenía hambre y me castigaron mal. No, en todo caso hay alguien que toma el rol de este individuo, persona no humana, ¿sí? Y ese rol de individuo lo verbaliza defendiéndolo. Entonces somos tutores legales. Entonces no hablamos de tenencia, a pesar de que el programa, como lo creamos 14 años atrás, era de tenencia responsable. Pero hoy sería de tutoría responsable. ¿Se entiende? Y no lo pudimos cambiar porque nos dijeron, el gobierno anterior nos dijeron, uy, hacer un decreto para cambiarle el nombre del programa, es mucho lío, que eso, bueno, no, se quedó, pero en realidad está mal el nombre al concepto actual moderno. La siguiente. También el fallo Sandra, con la jueza Elena Liberatori. Sandra es la orangutana del Jardín Zoológico. Un híbrido, porque ustedes tienen orangutanes de Borneo y orangutanes de Sumatra. ¿Sí? En el medio hay un mar, por lo tanto no se juntan nunca. No se pueden juntar, no nadan tanto. Entonces, solo se pueden juntar en un zoológico. Donde yo hago un orangután de Borneo y una hembra de Sumatra, los junto, son genéticamente compatibles, tengo un hijo que es Sandra. Era un híbrido. Y llegó al zoológico cuando yo fui director del zoológico. Y por 17 años no vio a un congénere. Nació, vio a su mamá y no vio nunca más a un congénere. Una hijaputez, verdaderamente una hijaputez. La doctora Liberatori un día me confesó que tardó 6 meses en ir al zoológico de Buenos Aires a pedirle perdón a Sandra porque no lo encontraba las palabras. ¿Cómo se entiende que un animal que se tapa cuando lo exhiben, que le ponen un vidrio porque antes tenía una trepadora, que por supuesto para nosotros era una reja, pero para el animal no, haya tardado 17 años en encontrar un congénere en un santuario de Miami, al que la jueza Elena Liberatori obligó al gobierno de la ciudad judicialmente a mandarla a ese santuario, y después de 6 meses de flirteos logró seducir a un macho. No estoy hablando de sexo, no estoy hablando de genitalidad, estoy hablando de afecto. Se abrazan, se hacen mimos, se expulgan, son de la misma especie. Entonces, creo que tenemos mucho para demandarnos nosotros, también como médicos veterinarios. Estoy en una casa que nos cobija hace muchísimos años y que de alguna manera nos contiene. Entonces, creo que nosotros tenemos que cambiar también mucho el concepto de a quién estamos dándole el servicio. La siguiente. Hoy atendemos vínculos, no atendemos ni perros ni gatos. La siguiente. La familia es interespecífica. Nuestros perros son parte de nuestra familia hoy en día. Y los más jóvenes son los chicos. ¿Están los chicos? ¿No están los chicos? La señora mayor es una perra que tiene 13 años. La madre es la madre de los chicos, que también tiene 13 años, pero está mucho más vital. Entonces, pasan a ser afectos cotidianos. Ustedes dirán, ¿están cubriendo el nicho vacío? Puede ser. No importa tres pepinos. A esta altura del partido, yo no soy quien para cuestionar al otro, porque no pretendo que el otro me cuestione a mí. Entonces, si yo no quiero que me cuestionen a mí, yo no soy quien para cuestionar al otro. Si el otro me dice, ay, le traigo a mi hijo, bueno, habrás equivocado o no, si querés lo charlamos, pero yo no soy quien para decir, no señora, sé que hay colegas que lo hacen, ¿eh? No señora, no es su hijo, es su perro. O al revés, decirle, bueno, al fin y al cabo es un perro. No, al fin y al cabo es un perro nunca. Es un afecto, donde la eutanasia, la muerte que ha ocurrido y ocurre cotidianamente en un consultorio, es un hecho respetabilísimo, que yo solía decir que se debe hacer rápido, eficiente y respetuosamente. Porque estás jodiendo al otro en un afecto. Tiene que ser rápido porque es un momento de mierda, tiene que ser eficiente porque justamente sí, es decir, rápidamente lo tenés que hacer, tiene que ser respetuosa, porque vos te tenés que empatizar con el otro, si no sos un cacho de carne que le dieron un título. La siguiente. ¿Qué es salud integral? Este señor yo le tengo una particular admiración. Es Ramón Carrillo. Ramón Carrillo un día se enfrentó al general Perón y le dijo, general, estoy hablando en 1946,
Dijo, general, tenemos un ministerio para las vacas y no tenemos un ministerio para las. Señores, Ramón Carrillo fue el creador del Ministerio de Salud en la República Argentina, que todavía persiste. Ante los embates, alguna vez fue secretaría y demás, pero todavía persiste. Y murió en Belén, Brasil, en terrible pobreza, perseguido, y es el creador del concepto de salud pública argentina. Es decir, por eso, y como es un olvidado, y hay tantos olvidados, estamos preparando una especie de película, cosa por el estilo, para el año que viene, y otro olvidado, que es Clemente Onelli, que tiene que ver con, Onelli, tiene que ver con, él se autodefinía como el único argentino que no nació en Buenos Aires y tomaba mate mirando el Señores, Clemente Onelli, el segundo director del Zoológico de Buenos Aires, en 1920 hizo una película sobre la mal llamada conquista del desierto del lado de los indios. Y era italiano. Entonces, creo que tenemos una historia para rescatar de personajes no rescatados aún y que tienen que ver con nuestra presencia concreta en distintos aspectos de nuestra soberanía. Por ejemplo, la soberanía en salud. La siguiente. Entonces, este enfoque que hace la OMS y OMSA, en 1946 lo dijo exactamente igual Ramón Carrillo. Una salud involucra la salud humana, la salud animal, de los animales de compañía y de los de no de compañía. Porque nosotros estamos presentes profesionalmente desde el primer vaso de leche hasta el último vaso de agua. En el medio cruzamos todo. Y la medicina es una sola. Mi nieta me preguntaba el otro día, ¿qué hago? ¿Sigo medicina o sigo veterinaria? La medicina y te aman los animales. Tener las dos condiciones posibles para hacer un TRX, que es un, me extraña Ubito, un TRX es un médico de animales. ¿Sí? Que creo es la mejor definición de nuestra profesión. Por odio, yo no soy veterinario, yo soy médico veterinario, porque TEDEA quiere decir atender, y veterinario quiere decir amigo de la gente de carga. Yo no soy amigo de la gente de carga, yo lo juro. Por carácter transitivo curo al perro y al gato. Y por carácter que nos explicamos, manejo los vínculos. Entonces soy médico veterinario. Esto lo digo cuando me invitan a algún programa de televisión o cosas distintas. Yo estoy presente y dicen, veterinario, no. Y me mira, no, yo soy médico veterinario. Ah, sí, tiene razón. Esto significa jerarquizar la profesión. Y entender que socialmente la palabra veterinario es una palabra que no tiene el protagonismo que tiene la palabra médico. Esta es la verdad. Y yo no puedo ir con la sociedad. La siguiente, por favor. ¿Por qué animales en términos generales? Primero, la pandemia del COVID, que fue una pandemia, somos una generación privilegiada mal, en el sentido de que padecimos una pandemia. Nos dimos cuenta de que el 80% de las patologías que sufrimos provienen de los animales. 80% de las enfermedades por ingesta por sus productos, entrenamiento, por ser vector o por contagio directo de un animal. Puedo contagiar una leptospirosis por contagio directo con un animal. Me puedo contagiar una brucelosis por tomar leche contaminada. Me puedo contagiar por ingerir un animal, triquinosis, por ejemplo, que no tenga la patología. Siempre me voy a vincular con los animales y las patologías, no necesariamente con los animales de casa. La siguiente. ¿Cómo llegaron a nosotros, por ejemplo, el perro y el más cercano y antiguo? Me focalicé en el perro porque si me focalizaba en el perro y en el gato, no lo vamos a estar a la noche. La siguiente. Entonces, ahí apareció la domesticación. Pero el que se acercó, domo quiere decir entorno del ser humano. Por eso un animal doméstico es aquel que depende del ser humano para su supervivencia. Y un animal, lo contrario de doméstico, no es salvaje, es silvestre. Salvaje es una condición. ¿Qué salvaje es mi animal silvestre? Y no estoy diciendo una pavada ni una redundancia. ¿Qué salvaje es mi animal doméstico? Porque salvaje es una pauta de comportamiento. Silvestre es una condición. No necesita del ser humano para sobrevivir. No vive en el entorno del ser humano, una vaca vive en el entorno del ser humano, no hay unos en este momento sobre la tierra, que es el entorno de la vaca, ni hay algalín ni muflón, que es el antecesor de la oveja. Pero sí hay lobos convivientes, que es el antecesor de la siguiente, por favor. El ser humano era un cazador que dejaba residuos. La siguiente. Ocurrió que el lobo se acercó al ser humano por razones solidarias. Por razones solidarias.
por razones solidarias. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cazamos en forma solidaria, de conjunto, ¿sí? Y cazamos por acecho. Si yo cazo por acecho, resulta que el lobo caza igual que nosotros. Entonces, si caza un ser humano, una horda de ser humanos, y una manada de lobos, el éxito de la cacería está más garantizado, porque tengo una amenaza doble. Entonces, se empezó a privar el ser humano de esta historia y por comodidad dijo, voy a hacer algo con este animal que se llama lobo. Y pasó lo siguiente, la siguiente. El perro deriva del lobo, hasta el total más al propio Conrad Lorenz, que fue tan genial que 10 años después de haber visto en 1945 que el perro y el chacal eran los antecesores del lobo, se les dijo y dijo, me equivoqué. Pocos científicos dicen me equivoqué. Y él lo dijo, el perro deriva del lobo, nada más, del chacal no. La siguiente. El perro surge por casualidad, porque esto fue una casualidad, se pusieron lobos a cazar junto con el ser humano. El ser humano observó que esto ocurría y que le daba mejor, y entonces la comodidad del ser humano logró una diferencia conceptual y un éxito mayor. Pero pasaron más cosas. La siguiente. Este es el retrato, yo te lo tengo en mi museo, en un museo particular. Compré esta imagen en Bahía. No les voy a decir que el animal es un cerdo porque parece un perro. Y toda mi vida creí que era un perro hasta que lo miré bien y era un cerdo. Pero lo cierto es que hay una teta para el nene y una teta para el animal. El concepto vale. Entonces, según Darwin, es el principio de la historia. Según Darwin, es la impronta. ¿Se entiende lo que digo? El hecho de que haya mamado casualmente, imagínate un tipo del paleolítico que anda pelotudeando por ahí, pisa un cubil, la madre había ido a buscar comida, están los cachorros, se trae un cachorro, y como las mujeres quedaban embarazadas todos los años, es decir, desde los 11 para arriba, entonces siempre había una teta disponible. Esa teta, sin saberlo, miles de años antes de que Conrad Lorenz lo dijera, improntó, troqueló, como quieran llamarlo ustedes, a ese animal como ser humano. Su imagen materna, su voz materna, era el ser humano. Ahora, tenía que haber ocurrido esto simultáneamente en muchos lugares. Entonces, a la siguiente, por favor. El perro parecía que surge hace unos 30.000 años. He escrito varios libros. Primero decía 15.000, después 20.000, después 30.000, ahora son 40. Cada día descubren una nueva. La siguiente. Entonces, la primera selección es que las mandíbulas y los dientes de un perro son más pequeños que los del lobo. Entonces dijeron, algo pasó acá. La siguiente, por favor. Este es el matrimonio Coppinger, Raymond y Lorna Coppinger, que dijeron, está todo fenómeno lo que dice Darwin, pero no me explica por qué razón hay perros chicos y perros grandes, por qué razón hay perros blancos y perros manchados, por qué razón un perro tiene 2 celos o 3, si es un chihuahua, contra uno de un lobo, y por qué razón no me explica, o no me explica de las orejas caídas del perro. Entonces, aparecieron, siempre que aparece un yanqui, aparece un ruso. La siguiente, por favor. Aparecieron Dmitri Beliayev y su mujer, Beliayeva, que así se dice cuando la mujer, que eran biólogos que estaban a cargo de un criadero de zorros. La monstruosidad de la industria peletera hace que los zorros tengan una piel uniforme y las orejas paraditas, ¿sí? Yo he tenido la suerte de tener un zorro troquelado en el zoológico que le hacías hacer lo que quisieras. A ver, poné la pancita y poné la pancita. Directamente porque había sido troquelado. Para el común de la gente era un zorro. Para nosotros era un perro zorro. Este tipo lo que hizo fue 8 generaciones. Y entendió lo que Raymond y Lorna Coppinger dijeron. Raymond y Lorna Coppinger dijeron, no, la historia fue así. Primero se acercaron, se dividió en dos la población de lobos. Los menos tímidos, los que tenían más miedo, se quedaron más lejos. Los que tenían menos miedo se acercaron. Y entre los que acercaron, el ser humano hizo presión de selección. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Y este dijo, voy a repetir la experiencia, a ver qué pasa. Y en 8 generaciones, de un zorro de manto uniforme, logró zorros con orejas dobladas, zorros manchados y zorros mansos. Entonces dijo, la mansedumbre, que es un carácter genético, se asocia después de varias generaciones con cambios estructurales. Y esa es la explicación del origen del perro. Entonces, mucho más lógica que la otra, que puede haber ocurrido, la darwiniana, pero mucho más difícil que ocurra. La siguiente. Pero hay semejanzas entre el lobo, el mismo número de cromosomas. La siguiente, por favor. La siguiente. Pero no, anterior. Pero tienen 2 genes diferentes que a veces no sabemos reconocer. El perro es neoténico. El perro tiene conductas infantiles a lo largo de toda su vida. De hecho, tengo 2 perras de 13 años que juegan como si tuvieran 4 meses. Lo que les da el cuero, que es distinto. La limitación es física, pero no es mental. Mentalmente son neoténicos, porque hay un gen que se llama gen de la neotenia, que se asocia también en un trabajo japonés muy interesante, con el desarrollo del músculo orbicular del perro. ¿Qué hace el músculo orbicular del perro? Le permite poner cara de yo no fui. Y la cara de yo no fui de un perro es lo que le ha hecho sobrevivir 40.000 años. Porque nos pone cara de yo no fui a nosotros y aflojamos. Y eso es una pauta de supervivencia. ¿A quién le va poniendo un lobo cara de yo no fui? No tiene con quién. Por eso no es neotécnico ni tiene desarrollo del músculo orbicular. Estos japoneses estudiaron una cantidad importante de perros y una cantidad importante de lobos. Comparativamente, el músculo orbicular hicieron un trabajo maravilloso y demostraron que el desarrollo proporcional del músculo orbicular del perro es superior, porque pone cara de yo. Y el segundo gen es que digiere el almidón. Un lobo no digiere el almidón. Vos a un lobo le das arroz, se lo come, porque dándole hace que coma caca, inclusive, pero lo elimina prácticamente indigerible. La siguiente, por favor. Entonces, el perro es la expresión de la cultura del ser humano y de sus necesidades físicas, laborales y espirituales. La siguiente. El primero que habló en Occidente fue Aristóteles, en su historia de los animales, pero él hablaba de conceptos filosóficos. Él cuando hablaba de la sarna, de la oveja, le importaba más que pensaba la oveja. Estoy hablando de, perdón, el año 322, o 384, del 50, si querés, antes de Cristo. Un tipo que hablara de el alma de los animales en su libro Historia de los Animales. La siguiente. Pero el que escribió el primer libro en serio sobre prácticas rurales, se llama Sobre la red rústica. No quiere decir sobre la vaca tosca, sino que quiere decir sobre la cosa simple. Res es cosa. Y entonces a mí se me ocurrió juntarlos, porque yo tengo poderes mágicos. Puedo juntar a Aristóteles con Columela, a pesar de que Columela vivió en el 70 después de Cristo y Aristóteles vivió antes. Y me pareció interesante compartirlo con ustedes. La siguiente. Cliqué en el medio de la diapositiva. Que aparece ahí y ahora esa. No, necesito sonido. Y no perdemos la gracia. Hay que volver para atrás. Uno de ellos es Aristóteles, el de bigotes, y el otro es Columela. Te lo junté. Fui en un estudio de televisión, después se fumaron. ¿Tenés el sonido? Está con bueno. Está con bueno, está ahí. Pero bueno, decime cómo hago. Porque yo pedí que hubiera sonido porque es un esfuerzo importante. ¿Podés tenerlo o tenés que pasar el pendrive al otro lado? Pasa que tendría que salir de acá, de esta diapositiva. Bueno, entonces se joden. No la escuchan, la siguiente. Vamos a verlo para el final, capaz. No, la siguiente. Bueno, ¿por qué dije animales de compañía en especial? Por ende, son parte de la salud, lo dije. La siguiente. Porque nos brindan la siguiente, por favor. Compañía, salud, aumento de la calidad de vida, reducción del estrés, una cantidad de cosas a favor. La siguiente. Trabajo, asistencia, programas de rehabilitación penal, perros auxiliares rurales, la siguiente. Pero existen problemas. La siguiente.
Hay problemas en la salud pública porque son vectores y transmisores de enfermedades, accidentes directos por mordida e indirectos de tránsito, problemas de contaminación ambiental y contaminación con fecalismo vial. La siguiente. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora en Argentina? Creamos hace 14 años un programa nacional de tenencia responsable y sanidad de perros y gatos, que mucha gente pide números de resultados. Y decíamos el otro día con Mariana, hace bastante ya, que en realidad el programa fue terriblemente exitoso, porque cambió actitudinalmente la cuestión en los municipios, en las provincias, donde hoy a ningún intendente se le ocurre decirme lo que nos dijeron a nosotros. A mí me lo dijo. Dijo, ¿y por qué no puedo cobrar la castración? Por la misma razón que usted no cobra la consulta. Y hoy en día hay 20 hospitales públicos en la Argentina, en el conurbano bonaerense, a nadie se le ocurre cuestionarlos, que brindan un determinado servicio, sobre todo para determinada gente. El hospital público, lo llamo hospital, que es una puerta sanitaria, como quieran llamarlo, de 1071, tiene a las 4 de la mañana una cuadra de escuela para la atención clínica. Entonces digo, esto es una necesidad. Yo soy de los que piensan que donde hay una necesidad, aparece un derecho y alguien lo tiene que cumplir de alguna manera. El que tiene plata, que vaya a ver al derecho, el que no tiene plata, tiene derecho a ese afecto. No es un lujo, es un afecto, integra parte de su familia y lo hemos comprobado sobradamente. La siguiente, por favor. Hemos creado el programa Huellas de Esperanza. Abajo está la hermana Paulina Pincha, que está entre nosotros en este plano, que es un programa muy exitoso, lamentablemente hoy congelado, que trabaja con los reclusos, con los internos. Pasaron más de 90 internos y fueron entregados más de 20 animales de servicio, que los preparan con, fíjense cómo todo se engancha. Hay una carrera de adiestrador en la UBA. Cuando creamos Huellas de Esperanza dijimos que debería ser siempre un adiestrador egresado de una universidad. Y los 6 adiestradores que ponen este programa, 5 creo que son egresados y han generado una serie de servicios. La primera perra que otorgamos era para un retirado del Servicio Penitenciario Federal cuya hija tenía una discapacidad. Mirá cómo se va uniendo la vida. Y se creó una estructura que hoy está medio congelada, pero que sigue funcionando todavía, que es muy difícil de desarmar, porque se anima muy poca gente a joder con este tema. Como el tema cuidando del zoológico. No se animó nadie a destruirlo hasta que cambiaron el nombre del zoológico. Bueno, la siguiente. Los hospitales públicos veterinarios, les puse 4 o 5 de los que yo participé. Fíjense que hay muchos de ellos que tienen una infraestructura excelente. Me interesa mucho el de Avellaneda. ¿Por qué? Porque se hizo con presupuesto participativo. Fue la gente la que decidió, quiero un hospital público veterinario. Y es un hospital público que tiene 3 pisos, los pisos de arriba para los residentes, después el laboratorio, y tiene toda la parte de atención en la planta baja. Excelente. La siguiente. Creamos después el Observatorio del Vínculo Humano-Animal, gracias al cobijo que el doctor Arnaldo Medina, rector de la UNA, está en la imagen de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y también con el trabajo conjunto con la licenciada María Coronel, que me acompaña en la gestión. La siguiente. ¿Qué hacemos en ese observatorio? Investigación, recopilación de información, asesoramiento. De hecho, vamos por el 5.º hospital al que le vamos incorporando, la semana que viene es el 5.º hospital al que le vamos incorporando los perros. El proyecto Staff Canino, que les acabo de comentar, incentivar cambios de conducta en la sociedad, fomentar y llevar a cabo la creación de entidades relacionadas con la Federación de Hospitales Públicos, Hospital Virtual Veterinario, que es uno de los grandes proyectos. Cuando yo vi lo que era un hospital virtual humano, me quedé asombrado. Si el cruce tiene un hospital virtual humano, ¿por qué no tiene uno, aunque más no sean las 25 facultades? Para que el pibe no le joda las venas al perro. Y ningún médico le jode las venas al ser humano. Jode las venas, en todo caso, un muñeco que cuesta su dinero, pero que genera una formación médica integral mucho más profunda que la nuestra, mucho más integral que la nuestra. La siguiente. Staff Canino es su proyecto. La siguiente. Ahí déjalo ahí. Este es Benji, el primero de nuestros perros, que es parte del personal del Hospital Cuenca. Él cumple horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, con 2 intervenciones de 45 minutos por día, y trabaja con chicos
con adultos. Cuando un adulto está 2 meses internado, a la tercera semana no sabe de qué coño hablar. Y ellos solos piden que venga el perro, porque le cambia la cabeza los minutos que el perro está con él. Entonces, esto es un perro facilitador terapéutico. Y esto es lo que habla de que un ser vivo no es un cacho de carne que habla y se fracturó la tibia o el peroné, sino que es un ser humano que se tiene que bancar 60 días porque no tiene otra alternativa, porque tiene una fractura con una infección recidivante, cosa por el estilo. La siguiente. Fallos judiciales. Hemos colaborado con la justicia. La doctora Karina Andrade, por ejemplo, incluyó, ahora, digamos, se apeló, la apelación no tuvo éxito, fue a la Suprema Corte, creo que la vamos a ganar, donde, además de la ley Benítez, que es la 14.346, es una ley hecha en 1955, es una ley, perdón, 54, es una ley anacrónica. Está fuera de contexto, un año de prisión que lo podés dejar en suspenso. Pero sí, hubo una jueza que se avivó y que dijo, bueno, yo te voy a dar 8 meses de prisión, pero vas a hacer un curso de 20 días en protenencia y vas a hacer una estadía de 2 meses en el observatorio o al revés. Es decir, te doy lo que se llama una probation, además. Y esto es muy interesante como concepto, la creación de entidades como la nuestra, que permite que exista ese ámbito. Si no, ¿dónde lo hace? ¿Me explico a dónde va? La siguiente. Bueno, tenemos diplomaturas en etología clínica veterinaria, aquí está la madre de la criatura, que fue Vanina el inicio de nuestro vínculo, y que va ya por 6 meses de desarrollo, la primera mitad de desarrollo, derecho animal, que también está en vínculo humano-animal, gestión de centros de zoonosis afines, medicina canónica veterinaria, intervenciones con animales, intervenciones médicas con animales, y políticas públicas en discapacidad, y ahora también vamos a empezar en odontología. Es decir, la idea es que exista un ámbito de especialización creándonos o asociándonos a lo que dijimos al principio. La siguiente. La Escuela de Adiestramiento Merino la creamos en la UNAC. La siguiente, al modelo de... Y esa es la concientización básica sobre el bienestar animal. La siguiente. Que logra un cambio de actitudinal social sin lugar a dudas, que lo hemos logrado. La siguiente. Y un real cambio social paulatino. Cambios no son, no, los cambios son paulatinos. A lo mejor uno lo aprende tarde, pero un señor que fue decano de la facultad me dijo, empecemos a hacer el hospital que alguna vez lo vamos a hacer. Y 12 años después lo terminamos. Y hoy el hospital es una realidad. Algún día se van a acordar de que lo dijo él, de que luchamos por hacerlo o no, no importa. Pero uno cumplió el rol, que es lograr el cambio paulatino. Porque cuando ingresamos a la universidad, nadie le daba pelota a clínica del médico. Nadie, absolutamente nadie. Teníamos un sucucho que era una habitación y una sala de espera de 1 metro por 2. ¿Verdad o no? Entonces, la siguiente. Y acá hay aspectos legales que tienen que ver con las razones por las cuales nosotros decimos que Sarmiento amaba a los animales. Chicos, hay un colega matriculado, ya muerto, matriculado en este colegio, el doctor Osvaldo Pérez, que hizo una investigación maravillosa. Más de 200 trabajos de historia veterinaria. Uno de los trabajos que me enseñó él a mí, esto es un legado de él, lo primero que está a la izquierda es un legado de él. Es un agradecimiento de las protectoras de animales al presidente de entonces, que era Perón, por la ley Benítez. ¿Por qué no existe la ley Sarmiento? Porque Sarmiento murió en 1888 y la ley de 1954. Entonces nadie puede crear una ley 60 años después. Pero lo peor de todo es que un artículo que tiene Osvaldo Pérez habla de por qué a Sarmiento no le gustaban los animales. Se los voy a contar. Sarmiento va a ver a Urquiza. Sarmiento es una sobrina, porque era sobrina. Esto no va en detrimento de Sarmiento, esto va en detrimento de una de las condiciones que se le atribuyen a Sarmiento, que hay que atribuírselas a Ignacio Lucas Albarracín, no a Sarmiento, que no era su sobrino directo, sino un pariente lejano. Pero no importa. Yo tengo la suerte de tener dentro del programa a una bisnieta de Ignacio Lucas Albarracín, donde hemos podido por lo menos replicar el homenaje de bautizar el Hospital Público Veterinario de Loma de Zamora con él. Porque ese es el verdadero prócer
de nuestro antecesor, digamos, amante de los bienestar animales. Tuve la suerte de poder investigar bastante. Entonces, como estaba prohibido por este boletín oficial el uso de ley Perón, que podía haber sido ley Perón, pero en realidad es ley Benítez, tuve la suerte de conocer a Antonio J. Benítez bailando el patapata de Miriam Makeba con su nieta, sin saber quién era el abuelo de esa nieta. Tiempo después, me acercaron, yo tengo la colección de radios antiguos y grabadores antiguos, entonces un amigo íntimo mío me acerca una cinta que había grabado Benítez en un geloso como el que yo tengo, y ellos querían digitalizarlo, y la pasamos y la digitalizamos, esa es lo que lo habían entretenido mientras estuvo preso. Entonces, digo, y este era el mismo Benítez que yo conocí de casualidad, no creo en la casualidad. Pero de última, lo que quiero decir es la ley Sarmiento no existió porque Sarmiento vino con su sobrina y Urquiza tenía un perro que se llamaba Pulvis, que era un perro camionero. ¿Qué es un perro camionero? Es el perro que se asocia a las batallas que eran cuerpo a cuerpo. Yo cuando mi abuelo me contaba que en la Primera Guerra Mundial le pegaron 2 bombazos, uno atrás del otro, ¿cómo? ¿Cuerpo a cuerpo? Sí, cuerpo a cuerpo. Luego la yo de en realidad era el que le ponía el agua al refrigerante para que no se doblara el cambio. Esa es la verdad. 3 tipos manejaban. Uno apuntaba y tiraba los tiros, otro, ¿cómo se llama? Pasaba el cargador y otro le tiraba el agua. Mi abuelo le tiraba el agua. Lo cierto es que, digamos, en esa guerra cuerpo a cuerpo aparece Pulvis. Se pega a Urquiza, que también iba a la guerra, cuerpo a cuerpo, y se transformó en su acollarado permanente. Pulvis era fiel. De hecho, Purvis desaparece 4 días antes de que lo maten a Urquiza. Dice la historia que probablemente no lo hubieran asesinado a Urquiza si Purvis hubiera estado preso. Cuando lo va a ver Sarmiento, que no se llamaba Urquiza Sarmiento, cuando lo va a ver Sarmiento, va con la sobrina, se acerca a Purvis al Santiago y le pega un bastonazo. Nunca más se juntó. Nunca más Sarmiento se juntó con Urquiza, y la historia dice que nunca tuvo un animal de compañía, que no le gustaba como si lo era su pariente lejano Ignacio Lucas Albarracín. Por lo tanto, la primera ley es la ley de Albarracín, de 1891, 3 años después de la muerte de Sarmiento. Y la segunda ley de 1954 es la ley de Benítez. Si no la querés llamar Perón, la van a venir. Pero no la llames Sarmiento porque no tienen daño. La siguiente. 2 cosas podemos estar muy felices de haber hecho. Primero, una resolución que declara de interés sanitario en la gestión de Carla Bisotti a la profesión veterinaria. Nosotros no éramos profesionales de la salud. Nosotros eran solamente los médicos y los odontólogos. Somos la tercera profesión considerada profesionales de la salud por una resolución del Ministerio de Salud. El único que ha incorporado a sus matriculados es el Consejo Profesional. Todavía faltan que los demás colegios incorporen a sus matriculados en la misma manera que lo incorporan los médicos al Ministerio de Salud. Y la segunda cosa tiene que ver con algo muy desgraciado que nos ha ocurrido hace poco, donde toda mi vida, en los 50 años, yo recetaba productos magistrales. Se me ocurre. Y toda mi vida he recetado fórmulas magistrales, que son las fórmulas que hace el farmacéutico. Yo digo, tanto de esto, tanto de aquello, cápsulas. Y alguien dijo que había un decreto de 1965 que solo habilitaba a los médicos veterinarios, a los médicos humanos y a los odontólogos a recetar cosas que vendieran los farmacéuticos. Por lo tanto, si esto cundía, que no cundió, pero si esto cundía mucho, iba a llegar un momento que no íbamos a poder recetar, nos teníamos que restringir al vademecum veterinario exclusivamente, lo cual es bastante limitado, porque además me hace volar la cabeza ver todo el aspecto humano. Y logramos una modificación del decreto que era una pavada, porque es, visto tal decreto, artículo primero, incluyase a los médicos veterinarios matriculados en cualquier institución de la República Argentina. Se terminó el tema. Archívese, comuníquese y se terminó el tema. Lo logramos. Después de mucho, ¿qué quiero decirles con esto? Cuando uno pasa por un lugar y ve que tiene la posibilidad de modificar algo para bien, esa es la misión. Yo estoy convencido. Por suerte estamos bastante convencidos. Por lo menos veo 2 o 3 que estamos. La siguiente.
quiero decirles que acá estamos pensando porque se volvió soberanamente y es a la derecha mía. Uno de mis logros más importantes es un genio, absolutamente. Gracias al Consejo por darme esta oportunidad y nada, completo un ciclo de mí. Vamos a servir un refrigerio, si nos quieren acompañar, va a ser un gusto. Ahora aviso para que ya Ya lo lo tenés ahí. traigan.